¿Qué tal? Quería hacer un breve video para hablar del tema de la inteligencia artificial en relación a las terapéuticas de la palabra y específicamente con el tema del psicoanálisis, porque creo que el psicoanálisis tiene un concepto muy particular para abordar este tema de la inteligencia artificial que hoy en día se debate de si podría reemplazar el trabajo del psicólogo, entre otros, y dentro de los psicólogos de un analista también, por ejemplo, ¿no? Y me parece que hay un tema bastante particular que no suelo ver cuando se hablan de estos temas, por eso me parece interesante hablar de eso, que es el tema de la transferencia. Es el concepto principal en el cual se complejiza mucho el tema de que un terapeuta o analista sea una inteligencia artificial. Porque justamente algo que se había dado cuenta Freud en su momento y que se siguió sosteniendo en la tradición psicoanalítica clásica, es el tema de que los cambios que habían alrededor de las sintomatologías o posiciones subjetivas del paciente tienen que ver muchísimo con la relación terapéutica en cuestión. Que eso es algo que también se sostiene en otras terapéuticas, como por ejemplo en las técnicas cognitivo-conductuales se habla de rapport, para hablar de la importancia de la relación entre terapeuta y paciente. En psicoanálisis lo abordamos desde otro lugar, lo llamamos transferencia, lo conceptualizamos de otra forma, pero me parece importante ver eso, es decir, dónde queda la transferencia con esta inteligencia artificial. Por el simple hecho de que ya saber que es una inteligencia artificial, y el tema está en eso, porque si alguien dice que yo no puedo saber si es una inteligencia artificial o una persona, o no puedo saber qué tan parecido a un ser humano es o no, ahí se decantan otras problemáticas. Pero justamente va ahí el tema, en si yo creo que me estoy dirigiendo a un otro que en un punto puede ser similar a como soy yo y que pueda ser capaz esa persona de conectarme, por decirlo de alguna forma, con mi inconsciente. Es decir, de ayudarme a una posible relación con ese inconsciente en una lectura, ¿no? En una traducción de la letra que estaría en uno, en una traducción del texto que está en uno, poder traducirlo de alguna forma y que el analista podría ser soporte de eso. Pero de nuevo, para que el analista pueda hacer un soporte efectivo de eso, tiene que haber transferencia. Y lo que es transferencia es una relación emocional particular con la suposición de saber que uno le da a alguien que es parecido a uno. Porque ese es el chiste, justamente. Y ahí está el tema de la transferencia. El chiste de concederle cierta importancia o que nos podamos maravillar por la persona del analista, es porque tenemos que pensar que en algún punto puede ser alguien como uno, pero que puede tener cierto acceso o manejo de un saber que nosotros solos se nos complicaría y que no pedimos ayuda a cualquier cosa externa, sino a alguien de nuestra misma especie humana, por ejemplo. Se podría pensar si existieran aliens, uno podría usar la imaginación y pensar si los aliens usaran un lenguaje parecido al nuestro, cómo sería la cuestión ahí. Yo creo que se dificulta mientras más ajeno a la cultura de uno sea el analista también. Yo creo que ahí se dificulta la cuestión, pero se dificulta la cuestión por el tema de, solamente por el tema de que pueda facilitar o no una interpretación más o menos según la posición o el conocimiento cultural, sino por la cuestión esta de a quién me estoy dirigiendo, qué tan cercano o no en cierto punto. Por supuesto que es importantísima la diferencia en esa relación, pero esa diferencia, para que tenga valor como tal, tiene que estar apoyada en una similitud. Es decir, esa persona puede ser diferente a mí a pesar de ser como yo. Es decir, a pesar de estar atravesada por el lenguaje como yo. Y eso es una suposición que en la inteligencia artificial no tenés. Uno se pregunta, uy, la inteligencia artificial le parecerá una pelotudez lo que le estoy diciendo. O por lo menos no son preguntas que se suelen elaborar. Habrá que ver en el futuro cómo se la quiere pensar. Pero me parece que el problema, se la piense como se la piense en este momento, gira alrededor de eso. Es decir, ¿qué tanto creo yo que afecta el saber a esa otra inteligencia artificial que al fin y al cabo es totalmente diferente, demasiado distinta, digamos, a cómo soy yo en cuanto que soy un sujeto de percepciones y de emociones? Que esas emociones y percepciones estén circunscriptas
en un testimonio de palabra, hablado necesariamente, que no las pueda pensar y no las pueda articular si no es por medio de un lenguaje, no implica justamente que se trate de ese constructo emocional implicado en ese lenguaje. Y eso es algo que me parece que separa insoslayablemente el tema de la posición de una máquina, de una inteligencia artificial, con la posición de un ser humano. El único lugar en donde veo que podría moverse algo en ese sentido es si uno no supiera si esa inteligencia, con quien está hablando es inteligencia artificial o no. Pero ahí el problema ya sería otro. El problema principal ya ahí sería otra cosa. Si no podemos discernir, digamos, estas cuestiones de un otro. Pero entonces me parece que habría que hacer foco cuando nos preguntamos estas cuestiones en eso. Eso por un lado, que me parece la más importante. Y después también el tema de, bueno, cómo nosotros conceptualizamos, porque si nosotros conceptualizamos la práctica, porque si nosotros pensamos que ser un psicólogo implica dar consejos prácticos en general de la vida y ya, bueno, sí, en ese caso, por ahí la IA te puede dar cada tanto unos consejos prácticos piola y, qué sé yo, le pregunto cómo tengo que hacer algún trámite, le pregunto eh, qué piensa de una situación, que me haga alguna opinión informada sobre algo, opinión entre comillas, pero informada sobre algún tema en cuestión, sí, digamos, ahí puede servir por distintas cuestiones. Pero de nuevo, el tema de lo emocional implicado en que la transferencia se sostenga de la admiración de alguien parecido, o del manejo en el saber de alguien que en un manejo diferencial del saber en alguien que en un punto sería similar a nosotros, me parece que ahí está lo interesante de la transferencia. Y que insista tanto Lacan con esto de que la transferencia, y Freud también, con esto de que hay algo del componente del amor en esa transferencia. ¿No? Por más que sea un amor, dice, artificial entre comillas, pero por ser un artificio del dispositivo, pero no por eso menos real que otros. Pero digamos, es otra el lugar que tiene en un dispositivo analítico. Pero quiero decir, digamos, ¿se puede dar lo mismo? Bueno, cabría la pregunta de si se puede dar una relación en ese sentido, o algún sentimiento de admiración o amor con una inteligencia artificial. Podríamos decir que en algunos casos sí, tal vez, pero que sería muy difícil, muy complicado, que no se suele dar, que no es algo sencillo por el simple hecho de que nosotros asumimos que esa inteligencia artificial no siente en general, por ejemplo. Digo en general porque no todos asumirán lo mismo. Pero de nuevo, si uno asume que sí, el problema ya empieza a ser otro, en donde ponemos la suposición de una experiencia, de una percepción, de un sentimiento. Pero de nuevo, me parece que lo interesante gira alrededor de eso, de dónde suponemos que está ese saber y si esa diferencia en el manejo del saber es en un lugar que parte de cierta similitud en el otro. Porque de nuevo, el concepto de diferencia o el concepto de igualdad no tienen sentido si no es en una relación recíproca. Como el concepto de imposible tampoco tiene sentido si no se nutre de que haya algo que tenga que ser posible, para que el imposible entonces tenga sentido de ser enunciado en primer lugar. Es decir, si yo digo que algo es ilegal, no puede tener sentido decir que algo es ilegal en un mundo en donde no exista la legalidad. No tendría ningún tipo de sentido. Y en este caso lo mismo, no tiene ningún sentido que yo apunte o me maraville por cómo algo puede hacer algo diferente a mí y de una manera muy espectacular que yo por ahí no pueda hacerlo, si esa persona en un punto no tuviera alguna similitud. Es decir, nosotros nos sorprende, por ejemplo, como Messi juega al fútbol, en el sentido de que tiene dos piernas, dos brazos, siente como todos nosotros, y sin embargo hace una actividad que le hacen millones de personas muchísimo mejor, a un nivel muchísimo más elevado que el resto. Es decir, es diferente a un punto demasiado alto, en un sentido positivo además, y eso sorprende, pero a partir de que justamente no es una máquina, uno juega diciendo que es como una máquina, un dios o lo que fuere, pero justamente ese estatuto no tendría sentido si no se partiera de la suposición de cierta humanidad. Y ahí me parece que es donde gira la problemática de proponer la inteligencia artificial, al menos como analista, porque de nuevo, si depende uno
cómo piense la función del terapeuta, podría reemplazar algunas funciones, por supuesto. Pero como yo la entiendo en la función principal de la transferencia para una cuna en el sentido psicoanalítico del término, raro pensar que pueda estar a esa altura de la transferencia. Pero bueno, si les interesó, muchas gracias por el video. Si les interesó, den un like que ayuda a las visualizaciones. Un saludo.